Nunca olvidaré el día que encontré esos archivos. Trabajaba en la NASA desde hacía casi una década, y aunque había visto cosas que dejarían a cualquiera sin palabras, nada me había preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Era un martes, como cualquier otro, o eso parecía al principio. Las rutinas diarias, análisis de datos, informes interminables, reuniones sobre futuras misiones, ya me habían acostumbrado a una vida predecible. Pero esa mañana, algo me inquietaba. Había rumores en los pasillos, susurros sobre archivos antiguos que nunca debieron ver la luz del día. Al principio no le di mucha importancia. Todos los que trabajábamos en la NASA sabíamos que había secretos. Siempre lo sabía. No te hacías preguntas si querías mantener tu trabajo. Pero algo en esos murmullos captó mi atención. Apolo 18. Las misiones que oficialmente nunca existieron. Durante mis años en la NASA, había oído mencionar esos nombres de manera casual, pero siempre se desestimaban como errores o malentendidos. Hasta ese día. Por curiosidad, decidí buscar información en los servidores internos. No era una tarea fácil. Sabía que estaba adentrándome en terreno peligroso, pero la curiosidad me consumía. Tras varios intentos fallidos de acceso, logré dar con una carpeta etiquetada como Apolo 18, Incidentes Clasificados. Al abrirla, sentí una extraña sensación de inquietud, como si algo oscuro se hubiera desatado. Los archivos contenían reportes de misiones que nunca fueron reportadas públicamente, fotografías de la Luna que no coincidían con ninguna misión conocida, y lo más extraño de todo, grabaciones de audio en las que los astronautas parecían estar en pánico. Una de las primeras grabaciones que escuché me dejó helado. La estática de fondo apenas dejaba oír las voces, pero el miedo era evidente. Esto no es lo que nos dijeron. Hay algo aquí. No estamos solos. Seguí explorando los archivos. A cada paso, la sensación de que había metido las manos en algo mucho más grande de lo que podía manejar se hacía más fuerte. Mis manos temblaban cuando abrí un documento titulado Informe de Contaminación Biológica, Apolo 18. Decía que las misiones no solo habían sido reales, sino que habían traído de vuelta algo que no pertenecía a la Tierra. No podía parar. A medida que me adentraba en esos documentos, las conexiones comenzaron a formarse en mi mente. Algo no encajaba. ¿Cómo es posible que todo esto estuviera oculto? ¿Por qué nadie más hablaba de ello? Mis pensamientos se vieron interrumpidos por un zumbido en mi teléfono. Un número desconocido aparecía en la pantalla. Dudé antes de responder, pero finalmente descolgué. Sabemos lo que encontraste, Alex. Esa fue la primera frase que escuché. Una voz fría y calculada. Al principio, pensé que era una broma pesada, pero la voz continuó. Si te interesa la verdad, ven solo, no hagas preguntas. Colgó antes de que pudiera responder. La sangre se me heló. Estaba claro que alguien sabía que había accedido a los archivos. Mi primera reacción fue borrar todo rastro de lo que había encontrado, pero algo dentro de mí me obligó a seguir adelante. No podía dejarlo pasar. Esa llamada no era una advertencia, era una invitación. Pasé el resto del día mirando por encima del hombro, sintiendo que alguien me vigilaba. Había cámaras ocultas en mi oficina, micrófonos. Cada paso que daba me parecía más inseguro. Al salir de la oficina esa noche, tuve la extraña sensación de que estaba siendo seguido. Tal vez era la paranoia, o tal vez no. Llegué a casa, cerré todas las ventanas y apagué las luces. Mi mente seguía tratando de procesar lo que había encontrado. Podría ser que las misiones Apolo 18 realmente hubieran descubierto algo tan impactante que el gobierno decidió ocultarlo durante décadas. ¿Y quién era la persona que me había llamado? Esa noche apenas dormí. Mi mente daba vueltas, llena de teorías y miedos. Una cosa estaba clara: no había vuelta atrás.
Sabía que si continuaba por este camino, no solo me arriesgaba a perder mi trabajo. Algo más oscuro se cernía sobre mí, algo que ya no podía ignorar. A la mañana siguiente, decidí que debía saber más. No sabía en qué me estaba metiendo, pero había una verdad que necesitaba ser descubierta, y estaba dispuesto a correr el riesgo. Sin saberlo, esa decisión cambiaría mi vida para siempre. No podía hacerlo solo. Lo sabía desde el principio. Si iba a llegar al fondo de lo que estaba sucediendo, necesitaría ayuda. Pero no cualquier tipo de ayuda. Sabía que nadie dentro de la NASA me escucharía, y los pocos que tal vez tuvieran las respuestas que buscaba probablemente estaban demasiado asustados para hablar. Me convertí en un paria desde el día en que empecé a hacer preguntas. Pero había otros como yo. Otros que habían sido traicionados, silenciados, relegados al olvido. El primero en venir a mi mente fue Diana Morgan Moko, la mejor hacker que la NASA haya visto, hasta que la encontraron husmeando en archivos clasificados. La despidieron, pero no antes de destruir su reputación y asegurarse de que nunca trabajara en tecnología espacial de nuevo. Nos habíamos cruzado en algunos proyectos menores, pero nunca la conocí a fondo. Sin embargo, si alguien podía ayudarme a entrar en cualquier sistema y encontrar lo que buscaba, era ella. Le mandé un mensaje con la esperanza de que me respondiera, sin saber si aún confiaba en mí. No pasaron ni 10 minutos antes de recibir su respuesta. Un simple ¿cuándo y dónde? Sabía que contaba con ella. Pero no bastaba. Si lo que contenían esos archivos era real, y si las cosas en esa instalación en el desierto de Atacama eran lo que parecían, necesitaríamos algo más que habilidad informática. Necesitábamos fuerza. Sam Wolf Parker era un mercenario, un hombre sin mucho que perder. Había trabajado para la NASA en su lado más oscuro, ese del que nadie habla. Su trabajo era hacer desaparecer cualquier rastro de pruebas extraterrestres, ovnis, vida no reconocida. Sam había estado en misiones que la mayoría de los empleados de la NASA ni siquiera sabían que existían. Sabía demasiado y, cuando se negó a seguir encubriendo los desastres, lo eliminaron. Fue uno de los pocos que se fue con vida, pero dejó atrás una carrera y un propósito. Lo encontré en un bar destartalado en las afueras de Houston, con una pistola en la mano y una mirada perdida. ¿Qué hay para mí?, me preguntó sin rodeos mientras limpiaba su arma. Redención, le respondí, sabiendo que esa palabra resonaría en él. Necesitaba algo en lo que creer de nuevo, y sabía que esta misión le daría justo eso. Lisa Collins fue la siguiente: periodista, independiente, obsesionada con exponer la verdad sobre la NASA y sus actividades turbias. Había pasado años intentando publicar artículos sobre los avistamientos de ovnis y las misiones secretas, pero cada vez que estaba a punto de sacar una historia, la información desaparecía o sus fuentes eran desacreditadas. Si había alguien con la tenacidad suficiente para exponer lo que estábamos a punto de descubrir, era Lisa. Le conté lo que había encontrado y sus ojos se iluminaron. No tuvo que pensarlo 2 veces antes de unirse al equipo. Finalmente estaba Frank Rusty Jenkins, un ingeniero retirado que había trabajado en las primeras instalaciones lunares. Sabía que había sido despedido tras un accidente que lo condenó al ostracismo, pero no fue su culpa. El sistema en el que trabajaba había sido manipulado para fallar, y Frank pagó el precio. Lo encontré en su taller, rodeado de herramientas y viejas maquinarias que ya no importaban. Le ofrecí la oportunidad de regresar y corregir el error que lo había desterrado. No dudó. Así, con un equipo tan roto como determinado, nos preparamos para lo que sabíamos que sería la misión más peligrosa de nuestras vidas. Nos dirigíamos a una instalación en medio del desierto de Atacama,
donde la NASA había escondido algo que nunca debió ser descubierto. Lo que no sabíamos era que, una vez que cruzáramos ese umbral, no habría vuelta atrás. El aire en el desierto de Atacama era sofocante, pero lo que más pesaba sobre nosotros no era el calor, sino la certeza de que estábamos entrando en territorio desconocido. Sabíamos que una vez dentro de la instalación no habría margen para errores. Cualquier paso en falso podría ser el último. Diana había trabajado toda la noche hackeando los sistemas de seguridad de la instalación. Sabía que no tendríamos mucho tiempo antes de que descubrieran nuestra presencia. Todo debía estar perfectamente coordinado. Nos acercamos al búnker subterráneo a bordo de un camión de suministros. Sam Wolf Parker había utilizado sus antiguos contactos para que un conductor de confianza nos hiciera pasar como un simple cargamento. Nadie miraba dos veces cuando llevabas alimentos y equipos a una instalación secreta en medio de la nada. Era el encubrimiento perfecto. Al menos, eso esperábamos. Dentro del camión, el silencio era casi insoportable. Diana, siempre fría y calculadora, repasaba los últimos detalles de la misión mientras Sam cargaba sus armas en silencio. Lisa no dejaba de revisar sus notas, su cabeza seguramente llena de todas las preguntas que había acumulado durante años como periodista. Yo, por otro lado, sentía cómo la adrenalina se mezclaba con el miedo. No podía evitar pensar que nos dirigíamos directamente a una trampa, pero era demasiado tarde para echarse atrás. Cuando el camión se detuvo, el conductor nos hizo una seña. Sabíamos lo que teníamos que hacer. Mientras el personal de seguridad revisaba el cargamento, nos deslizamos fuera del vehículo y nos adentramos en las sombras. Diana se conectó a los sistemas de seguridad con una velocidad impresionante. «Cámaras fuera. Tienes 10 minutos antes de que se reinicien los sistemas», murmuró. Nos movimos por los pasillos de la instalación con una precisión casi militar. Los pasillos metálicos estaban vacíos, fríos, iluminados solo por luces intermitentes que parpadeaban de vez en cuando, como si el lugar mismo estuviera muriendo. Lo que antes había sido un simple búnker, ahora parecía un laberinto lleno de tecnología que no podía identificar. Pantallas con códigos indescifrables, dispositivos que no se parecían a nada que hubiera visto antes. Y entonces lo sentimos, una presencia. Algo en el aire cambió. Sam fue el primero en hablar, susurrando apenas: «No estamos solos aquí». Lo que sucedió a continuación es difícil de describir. Una sensación de malestar se apoderó de todos nosotros. Las paredes parecían observarnos, como si el edificio en sí estuviera vivo. Sabíamos que estábamos cerca de nuestro objetivo, pero también sabíamos que algo andaba terriblemente mal en este lugar. Este no era solo un búnker militar, era algo más, algo inhumano. El suspenso era insoportable. Avanzábamos con cautela, conscientes de que cada paso nos acercaba más a lo que habíamos venido a buscar, o tal vez a nuestra perdición. Encontramos el laboratorio en el centro de la instalación, un lugar que, según los planos que Diana había descifrado, no debía existir. La puerta estaba custodiada por un complejo sistema de seguridad que nos tomó más tiempo de lo planeado desbloquear. Diana, con sus dedos rápidos, logró acceder al código de la cerradura electrónica, y la puerta se deslizó con un susurro frío de metal sobre metal. Al entrar, una ráfaga de aire helado nos golpeó, como si estuviéramos cruzando un umbral a otro mundo. Las luces eran más brillantes aquí, pero el ambiente seguía siendo sofocante. Las paredes estaban cubiertas de pantallas que mostraban imágenes confusas, señales biológicas distorsionadas, diagramas incomprensibles y en una esquina de la sala tubos gigantes de contención que albergaban algo. Criaturas. No eran humanas. Lo que sea que estaba en esos tanques no debía existir. Sentí una arcada, pero me contuve.
Lisa se acercó a uno de los tanques, sus ojos ampliados por el asombro y el horror. «Esto es lo que nos ocultaron», murmuró, y todos sabíamos que tenía razón. La NASA había traído algo de la Luna, algo que no pertenecía a este mundo, y lo habían ocultado aquí, en este búnker en medio de la nada. Experimentaban con esas criaturas. ¿Pero para qué? Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, la puerta del laboratorio se abrió de golpe. Doctora Helen Crawford entró, su rostro serio, pero no sorprendido. Era como si nos hubiera estado esperando. «Siempre supimos que vendrías», dijo, sus ojos fríos como el hielo. En ese momento, lo entendí todo. Nos había estado manipulando desde el principio. La información filtrada, la facilidad con la que nos habíamos infiltrado. Todo había sido parte de su plan. Crawford no era una simple científica. Estaba detrás de todo. Nos observaba con una mezcla de lástima y superioridad, como si fuéramos niños jugando a ser héroes. «¿Qué has hecho?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Crawford sonrió, una mueca fría y vacía. «Lo que la humanidad no comprende es que no estamos solos. Nunca lo hemos estado. Estas criaturas son más antiguas que nuestra civilización. No son alienígenas en el sentido tradicional. Son algo más. Y la NASA los encontró durante las misiones Apolo. No podíamos simplemente ignorarlos». «¿Y nos has traído aquí para qué?», dijo Sam, con la mandíbula apretada. «Para terminar lo que ellos comenzaron», respondió. «Es hora de que estas criaturas sean liberadas y cumplan con su propósito. Y ustedes serán los sacrificios que sellarán el pacto». Antes de que pudiéramos reaccionar, las alarmas comenzaron a sonar. Los tanques de contención comenzaron a abrirse, liberando a las criaturas que parecían más monstruos que seres. Diana intentó desesperadamente cerrar las compuertas de contención, pero era demasiado tarde. Crawford había activado el protocolo de liberación. Nos habían tendido una trampa, y estábamos atrapados con esas criaturas, enfrentándonos no solo a la traición de Crawford, sino a algo mucho más peligroso. El caos estalló en cuanto los tanques de contención comenzaron a abrirse. El silbido de las puertas presurizadas se perdía entre el estruendo de las alarmas. Las criaturas, deformes y antinaturales, emergían de las cápsulas con movimientos lentos y torpes, pero había algo en su presencia que helaba la sangre. Sus ojos, si es que se les podían llamar ojos, parecían vacíos, pero transmitían una sensación de maldad pura. No había forma de describir la incomodidad que se sentía al estar tan cerca de ellas. «¡Tenemos que salir de aquí!», gritó Lisa, sus palabras apenas audibles sobre el sonido de las alarmas. Diana se había lanzado sobre los terminales de la sala, intentando revertir el protocolo de liberación, sus dedos moviéndose tan rápido que apenas los podía seguir, pero era inútil. Helen Crawford había planeado todo meticulosamente, y ya no había forma de detener lo que había comenzado. «Es demasiado tarde», murmuró Diana, con la desesperación pintada en su rostro. Sam Wolf. Parker, siempre el primero en actuar, levantó su arma y se plantó entre nosotros y las criaturas que comenzaban a moverse con mayor rapidez, saliendo de sus cápsulas. «¡Nosotros los detendremos! ¡Sigan adelante!», gritó. No había tiempo para discutir. Sabíamos que la única opción era escapar, pero las criaturas ya estaban bloqueando el único camino de salida que conocíamos. El aire se llenaba con un olor nauseabundo, mezcla de amoníaco y algo más. Algo podrido. Sam disparó a una de las criaturas. El impacto resonó en la sala, pero apenas las detuvo. Parecían inmunes al dolor, continuando su avance hacia nosotros como si nada. De repente, una de ellas se abalanzó sobre Sam, su cuerpo grotesco chocando contra el suyo con una fuerza inimaginable. Sam cayó al suelo, pero no antes de disparar una ráfaga directa al cráneo de la criatura.
derribándola. Sin embargo, había más, muchas más. Frank Rusty. Jenkins, que hasta ese momento había estado en la retaguardia, corrió para ayudar a Sam. «Sigue adelante, yo me encargo de esto», gritó, mientras sacaba una vieja pistola que había guardado para emergencias. Frank disparaba con precisión, pero las criaturas parecían multiplicarse a su alrededor. Sabíamos que no había salida fácil. Lisa, Diana y yo corrimos hacia el otro extremo de la sala, buscando una salida alternativa. Podía escuchar los gritos de Sam y Frank luchando por sus vidas, pero no había tiempo para mirar atrás. El miedo se había apoderado de mí, empujándome a seguir corriendo sin detenerme. Finalmente, encontramos una puerta lateral, una que no habíamos visto en los planos. Diana la abrió con rapidez y los tres nos lanzamos al pasillo que estaba más allá, un túnel estrecho y oscuro que parecía interminable. Mientras corríamos, los sonidos de los disparos y los gritos de Sam y Frank resonaban en la distancia, hasta que se apagaron por completo. Sabíamos lo que eso significaba. Nos habían dado una oportunidad, pero a costa de sus vidas. El túnel era angosto y húmedo, como si no hubiera sido utilizado en décadas. Nuestras respiraciones eran rápidas y erráticas, y nuestros pasos resonaban con un ritmo desesperado. Sabíamos que no podíamos detenernos. Sam y Frank habían sacrificado sus vidas para darnos esta oportunidad, y no la íbamos a desperdiciar. «¿A dónde lleva esto?», preguntó Lisa, su voz apenas un susurro ahogado por el pánico. «Según los planos que logré hackear, este túnel conecta con una salida de servicio que deberían haber usado para pruebas de evacuación», respondió Diana, mientras su mirada no dejaba de alternar entre el pasillo y la pequeña pantalla de su dispositivo. «Pero si esos planos son tan antiguos como creo, puede que ni siquiera funcione». El aire estaba cargado de incertidumbre. No sabíamos si las criaturas nos seguían, pero el miedo de que pudieran estarlo mantenía nuestros cuerpos en movimiento, aunque las piernas quemaban con el esfuerzo. Mientras corríamos, el frío del túnel se sentía cada vez más sofocante, como si las paredes estuvieran cerrándose sobre nosotros. Finalmente, tras lo que parecieron horas, vimos una puerta metálica al final del pasillo. Mi corazón dio un vuelco. Había esperanza. Nos acercamos rápidamente y Diana se apresuró a conectarse al panel de control. «Denme un segundo», dijo, intentando ocultar el nerviosismo en su voz. Sus manos volaban sobre el teclado. «Apresúrate», insistió Lisa, mirando nerviosamente hacia el pasillo, temiendo que algo, cualquier cosa, pudiera aparecer en cualquier momento. De repente, un chasquido metálico resonó y la puerta se abrió con un rechinido. Nos lanzamos al otro lado, encontrándonos en una pequeña sala de mantenimiento que olía a óxido y polvo. Había un par de herramientas viejas esparcidas por el suelo y en una de las paredes una escotilla de escape. Esa era nuestra salida. Diana se acercó a la escotilla y, con esfuerzo, la abrió. Un chorro de aire fresco entró, dándonos una bocanada de esperanza. Estábamos a punto de salir cuando escuchamos un ruido detrás de nosotros. El sonido inconfundible de algo arrastrándose por el túnel. «¡Se están acercando!», gritó Lisa. No había tiempo para pensarlo. Comenzamos a trepar por la escotilla uno por uno. Diana fue la primera, seguida de Lisa, y cuando me tocó a mí, sentí algo en el aire. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Miré hacia atrás y por un breve segundo vi una sombra al final del túnel. Las criaturas se movían más rápido de lo que pensábamos. Subí con todas mis fuerzas, luchando contra el miedo y el agotamiento, y finalmente emergimos en la superficie. El cielo nocturno del desierto de Atacama se extendía sobre nosotros, una vasta extensión de estrellas que nos ofrecía una cruel indiferencia. Habíamos salido.
pero la sensación de peligro no desaparecía. Nos tomamos un momento para recuperar el aliento, pero no podíamos quedarnos mucho tiempo. Diana Puesta sacó su dispositivo que había guardado desde que nos infiltramos en la instalación. En su interior estaban todos los archivos que habíamos logrado robar antes de que la situación se descontrolara. Esos archivos contenían la verdad, pruebas irrefutables de lo que la NASA había escondido durante décadas. La misión Apolo 18, los experimentos con esas criaturas y los horrores que se habían desatado bajo el pretexto de la exploración espacial. «Tenemos que enviar esto al mundo», dijo Diana, su voz firme pero marcada por la fatiga. Encontramos refugio temporal en un pequeño pueblo no muy lejos de la instalación. Desde allí, utilizando una conexión encriptada, enviamos la información a varios medios de comunicación. Lisa, con su experiencia periodística, redactó el mensaje. Era directo y brutal. El mundo necesitaba saber la verdad. Pero cuando intentamos enviar los archivos, algo salió mal. «¿Qué pasa?», pregunté, viendo cómo la expresión de Diana cambiaba. «Han interceptado la señal», respondió con voz tensa. «Nos están bloqueando». Era como si lo hubieran sabido todo el tiempo, como si nos hubieran estado observando desde el principio. La desesperación se apoderó de mí mientras veía cómo nuestras esperanzas de exponer la verdad se desvanecían frente a nosotros. «Lo intentamos», dijo Lisa en un susurro, mirando la pantalla que confirmaba que el envío había fallado. «Pero esto no ha terminado. Sabíamos que lo peor estaba por venir». El pequeño pueblo en el que nos habíamos refugiado ofrecía poco consuelo. Parecía tranquilo, pero bajo esa fachada de serenidad, sabíamos que el reloj estaba corriendo en nuestra contra. Habíamos fallado en difundir la verdad. Todos los archivos, todas las pruebas que habíamos arriesgado nuestras vidas para obtener, estaban ahora bajo el control de aquellos que intentaban mantener el encubrimiento. Y peor aún, nos habían detectado. Pasamos los días escondidos, cambiando de motel cada pocas noches, tratando de mantener un perfil bajo. Sin embargo, la paranoia comenzaba a afectarnos. Cada vez que veíamos a alguien en la calle, nos preguntábamos si estaban allí para vigilarnos. La sombra de la instalación y lo que habíamos presenciado dentro seguía pesando sobre nosotros. Sabíamos que era solo cuestión de tiempo antes de que nos encontraran. Y entonces sucedió. Todo comenzó con Lisa Collins. Una mañana, ella salió del motel para conseguir provisiones. Pasaron horas y no regresó. Diana y yo comenzamos a preocuparnos, pero nos convencimos de que quizás había encontrado algún problema en el camino. La realidad llegó cuando revisamos las noticias locales en uno de los pocos periódicos de la zona. La encontraron muerta en las afueras del pueblo, atropellada. O al menos, esa era la historia oficial. Sabíamos que no había sido un accidente. Lisa había sido casada. Diana y yo nos miramos en silencio. El pánico era palpable, pero sabíamos que no podíamos mostrarlo. Había que mantener la calma, aunque por dentro sentíamos que todo estaba desmoronándose. Sabíamos que el siguiente objetivo sería uno de nosotros. «Tenemos que movernos», dije, pero Diana ya estaba un paso adelante. «Nos están cazando uno a uno. No podemos quedarnos en un solo lugar por mucho tiempo», añadió, sus ojos mostrando una determinación que solo el miedo profundo puede alimentar. La noche siguiente, escuchamos ruidos fuera del motel, siluetas que se movían en la oscuridad. No eran meros habitantes del pueblo, eso era seguro. Estaban buscándonos. Diana y yo tomamos lo poco que teníamos y escapamos por la parte trasera del edificio, sumergiéndonos en las sombras. Nos desplazamos lo más rápido que pudimos, intentando mantener el sigilo mientras el sonido de los vehículos y las pisadas se acercaban cada vez más. Estábamos en una cacería.
logramos salir del pueblo bajo el manto de la oscuridad, escondiéndonos entre los arbustos y corriendo por terrenos baldíos. Sentía como la tensión me desgarraba por dentro. Cada paso parecía acercarnos al abismo. Pasamos la noche en un terreno rocoso, donde la única protección era el frío aire del desierto que nos rodeaba. Ni siquiera nos atrevimos a encender una fogata, temerosos de que cualquier luz revelara nuestra posición. Diana, siempre la más lógica de los dos, intentaba planear un próximo movimiento. Sabía que ya no podíamos confiar en los medios convencionales para divulgar la información. Si los archivos caían en manos equivocadas, nuestras vidas no serían lo único en peligro. La verdad misma desaparecería para siempre. «Tenemos que hacerlo nosotros mismos», dijo Diana, con los ojos fijos en la pantalla de su dispositivo. «Crear copias físicas, dejar rastros, que lo que descubrimos no muera con nosotros». Esa noche, mientras el viento aullaba entre las rocas y la inmensidad del desierto nos envolvía, supe que el final estaba cerca. A la mañana siguiente, cuando me desperté, Diana también había desaparecido. Su dispositivo, apagado y roto, estaba tirado en la arena junto a las huellas que se alejaban en la distancia. Me quedé solo. Sabía que también vendrían por mí. No había más planes, no había más refugios. Era el último en pie y el mundo seguía sin saber lo que habíamos descubierto. Las misiones Apolo, las criaturas, el encubrimiento. Todo estaba a punto de desaparecer en la nada, al igual que mi equipo. Pero había algo que no podían quitarme: la verdad. Y mientras pudiera respirar, haría todo lo posible por exponerla. Los días siguientes los pasé huyendo, moviéndome de un lugar a otro, con la constante sensación de que la sombra de la casa seguía detrás de mí. Sabía que era solo cuestión de tiempo, pero estaba decidido a no rendirme, no sin pelear hasta el último aliento. Mis compañeros estaban muertos, pero sus sacrificios no serían en vano. Sabía que mi tiempo se estaba agotando. Desde que Diana desapareció, el aislamiento y la desesperación comenzaron a consumir cada uno de mis pensamientos. Me encontraba solo, sin más recursos que mi voluntad y la información que llevaba en mi mente. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que ellos vinieran por mí, y con cada día que pasaba, sentía cómo la red que habían tejido a mi alrededor se cerraba lentamente. Pasaba los días moviéndome entre pueblos, cambiando de nombre, tomando rutas que ni siquiera yo conocía, todo con el fin de permanecer un paso adelante. Pero el agotamiento físico y mental me estaba ganando. Dormía poco, y cuando lo hacía, era en lugares donde el frío y la incomodidad me recordaban lo frágil que era mi situación. Lo único que me mantenía en pie era el deseo ardiente de que el mundo supiera la verdad, de que las vidas que habíamos perdido no quedaran en vano. El sol comenzaba a caer en otra interminable tarde cuando mi teléfono, que había mantenido en modo avión durante días para evitar ser rastreado, vibró en el fondo de mi bolsillo. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que no debería contestar, pero algo me obligó a sacar el aparato y mirar la pantalla. Un número desconocido. Otra vez. El mismo tipo de llamada que había recibido al principio de todo esto. Respondí, mi voz seca por la tensión acumulada. «Sabemos dónde estás, Alex». La voz era fría, calculada, sin emoción. Sentí una mezcla de terror y resignación. «No podrás esconderte para siempre, pero tienes una opción. Ríndete y te prometemos que tu final será rápido. O sigue corriendo y lo prolongaremos. Tú decides». Colgué sin responder. Sus palabras resonaban en mi mente. Sabía que no me quedaba mucho tiempo y no podía seguir huyendo indefinidamente. Pero rendirme, eso no era una opción. No después de todo lo que habíamos pasado, no después de las vidas que se habían sacrificado. Tomé mi decisión en ese momento. No iba a correr más.
Si venían por mí, los haría pagar por cada segundo que había estado huyendo. Sabía que no podía detenerlos, pero también sabía algo que ellos no. El último recurso que aún me quedaba. Algo que había escondido y que ellos no habían detectado. El dispositivo que Diana había creado antes de su desaparición. Un pequeño pero potente emisor que había escondido entre mis pertenencias. Esa noche, en la oscuridad del desierto, me conecté a una señal satelital robada. El dispositivo era la última carta que me quedaba. Contenía los archivos, las pruebas que habían sido interceptadas y borradas antes. No sabía si lo lograría, pero lo intentaría una vez más. Sabía que solo tenía una oportunidad. El proceso fue lento, mi corazón latía con fuerza mientras veía cómo los archivos comenzaban a subirse. Imágenes, documentos, grabaciones, todo lo que habíamos descubierto, todo lo que la NASA y el gobierno habían tratado de ocultar por tanto tiempo. Mientras la barra de progreso avanzaba, sentía que cada segundo podría ser el último. Y entonces, lo escuché. El sonido de vehículos acercándose. Las luces de los faros cortaban la noche, iluminando el desierto alrededor. Habían llegado. La barra de progreso se detuvo al 98%. No podía creerlo. Tan cerca y sin embargo tan lejos. Escuché pasos, rápidos y decididos, y supe que en cuestión de minutos me encontrarían. Respiré profundo. No iba a rendirme sin pelear. Tomé el arma que Sam me había dado antes de sacrificarse. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Me preparé para lo inevitable. Los pasos se acercaron más y más, hasta que los vi aparecer. Un pequeño grupo de hombres, vestidos de negro, moviéndose con precisión militar. Sabían lo que hacían. El líder levantó la mano y me apuntó con su arma. «Es el final, Alex», dijo con una calma mortal. «Para ustedes, tal vez», respondí, sonriendo con amargura. Justo en ese momento, el dispositivo emitió un pequeño pitido. La barra de progreso alcanzó el 100%. Había enviado los archivos. El líder apretó el gatillo, pero yo ya no temía. Habíamos logrado exponer la verdad, y sabía que, aunque muriera aquí, el mundo nunca volvería a ser el mismo.